Hola, soy Mauricio Ávila. Estoy en la montaña palentina, rodeado de el aire puro de la montaña, el canto de los pájaros, el bosque. Hoy voy a presentar a Beatriz Besó, una profesional muy conocida en el área del trabajo de la conciencia. Aunque toda la descripción de Beatriz va a estar aquí abajo del vídeo, desplegando la pestaña Mostrar Más, puede verse todo su currículum y sus redes y sus contactos. A modo de presentación, una breve reseña de su formación y su recorrido vital. Beatriz es practicante de budismo tibetano y docente, por ejemplo, es terapeuta gestalt, reichiana bioenergética, entre otras formaciones profesionales que tiene. Ha tenido también formación y recorrido con Claudio Naranjo, quien fue quien le mostró el camino posible de las plantas medicinas, de las plantas maestras, que vienen a formar parte de su vida desde hace 20 años, a través de primero de una autosanación y luego de una formación, de un recorrido vital de iniciación con etnia Shuar en la Amazonía ecuatoriana y luego con otras etnias antiguas. Entonces vamos a hablar de conocimientos ancestrales, la figura del médico, chamán, curandero, que hoy en día, año 2020, sigue existiendo en algunos poblados más apartados en los rincones del planeta Tierra. Va a hablarnos de la cosmovisión, la diferente cosmovisión de Latinoamérica, la sabiduría antigua de Latinoamérica y el conocimiento moderno de Occidente, de Europa, por ejemplo. Ella se ha constituido en un puente de conocimiento de estas dos visiones, entendimientos de la vida, de la sanación, del trabajo de conciencia, de la purificación cuerpo, mente, espíritu a través de las plantas medicina. Va a hablarnos de la liberación del potencial de la conciencia a través de lo natural, de la naturaleza, de todo lo que existe en la naturaleza y que es el sostén, ayuda, soporte y sanación del ser humano, y la expansión de la creatividad, de la sanación entre plantas y medicina moderna. Las crisis existenciales, cómo se contrastan entre Latinoamérica y Europa, las enfermedades, los bloqueos psíquicos, los bloqueos emocionales, el entender cómo a través de la naturaleza nos podemos autoayudar a comprender en qué momento, qué está pasando en nuestro interior y qué significa una enfermedad, un obstáculo que muchas veces se transforma en un gran abismo entre quién queremos realmente ser, cómo realmente queremos vivir y dónde estamos atrapados. Esta conferencia, esta charla de Beatriz, donde presenta todo su recorrido vital y su formación profesional y su trabajo con la conciencia de las plantas maestras, no tiene desperdicio. Yo he tenido el privilegio de ver a Beatriz en acción, trabajando con plantas. Y por eso, con su autorización, es que hago esta presentación y ayudo a divulgar su trabajo, porque hoy en día el conocimiento antiguo, la sabiduría que hemos podido rescatar de nuestros ancestros, está siendo mal utilizada y mal comprendida por las personas que vivimos en la actualidad. Gracias a personas como Beatriz, a chamanas poderosas como esta mujer, podemos entender, podemos quitarnos mitos y fantasías sobre este tipo de conocimiento tan importante, sobre todo hoy en día. Así que gracias, Beatriz. Besos y abrazos a todos. Bienvenidos pues a este pequeño encuentro que vamos a tener con esta medicina sagrada, ¿no?, que es la ayahuasca. Esta medicina que
sirve para curar los males tanto físicos y del cuerpo como los males del alma y del espíritu, los males emocionales y psicológicos. Y bueno, pues es para mí una alegría y un honor pues poder hablar de ella, ¿no? Hablar de ella. Bueno, yo me llamo Beatriz Bessó Gómez Aparici. Provengo, como ha explicado Rafa, del mundo de la psicología clínica, especialmente de la Gestalt y también de otras terapias psicocorporales, como es el masaje sensoanímico, como han sido las terapias richianas, la bioenergética, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en un momento determinado sufrí un proceso de enfermedad fuerte, ¿no? Tuve un brote de lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, que me tuvo en un tris ahí, estuve a punto de perder los riñones, ¿no? Un brote bastante fuerte que tuve. Y entonces, pues, bueno, yo en ese momento estaba muy dentro del mundo de la psicoterapia, estaba trabajando, haciendo el SAT con Claudio Naranjo, y llegué a un punto donde sentía que había alcanzado un tope por donde no podía avanzar en mi crecimiento, especialmente con respecto a la enfermedad, ¿no? Y entonces, pues, fue el mismo doctor Claudio Naranjo que me recomendó en ese momento que tomara la ayahuasca, ¿no? Tomé la ayahuasca, pues por suerte, aquí en España, esto fue como en el año 2000 aproximadamente, pues tuve la suerte de que en 15 días apareció o venía, ¿no? Le pregunté a una amiga, me dijo que en 15 días venía un chamán ahí a Murcia, que es donde yo estaba viviendo entonces, y tomé con él la primera vez, un chamán ecuatoriano, Germán Nantipia, que sigue siendo hoy en día mi maestro, ¿no? Uno de mis maestros, y ahí se me abrió un tremendo universo de posibilidades curativas para mí en aquel momento, porque no tenía yo tampoco intención de dedicarme al chamanismo durante muchos años, ¿no? Que estuve tomando la ayahuasca, no era esa mi intención, sino curarme yo. Pero bueno, la medicina me abrió a un universo tremendo y entonces pues empecé a tomar ayahuasca de manera regular, de manera continuada, ¿no? Hasta que pues hace aproximadamente, bueno, hace 7 años, más o menos, sí, en enero, hace 7 años, que mi pareja y yo nos fuimos, aquí Manuel Arias, mi pareja, y yo nos fuimos a Ecuador a vivir, después de haber tenido allí en la selva una experiencia muy fuerte que tuve con la ayahuasca, allí en el río, en mitad de la selva, donde pude percibir, ¿no? La grandeza espiritual de los espíritus de la selva, de los poderes curativos de la selva y de la ayahuasca. Y entonces, pues, algo internamente me dijo que yo no podía volver aquí a mi vida cotidiana, a mi estructura, pues con mi consulta, etcétera, etcétera, y como que tenía que dar un salto e ir más allá, ¿no? En el aprendizaje con la ayahuasca. Entonces, sí, ahí mismo, pues, mi maestro, Sebastián, con el que yo llevaba yendo varios años, todos los veranos, ¿no? Pues me dijo que me fuera a vivir allí con él, a una casita que tenía enfrente de él. Y bueno, pues ahí nos liamos la manta a la cabeza, nos fuimos para allá y estuvimos, pues, bueno, y hemos vivido y seguimos viviendo allí. Ahora ya tenemos nuestra propia casa y durante varios años, pues, hemos estado allí viviendo dentro de lo que es el espacio de la etnia Shuar, de la comunidad Shuar, que son los antiguos jíbaros, decíamos aquí en España antiguamente, ¿no? Pues conociéndoles así en profundidad, pues formando parte de su familia. Allí tomábamos ayahuasca 2 veces en semana, que es cuando venían a la consulta de don Sebastián los pacientes, y ahí pues tomábamos con él todos los días, o sea, estos 2 días en semana, pues aprendiendo a curar, a ver cómo trataba a los pacientes, etcétera, etcétera. Y a la vez, pues
yo fui recibiendo la transmisión de poder que él me fue haciendo, bueno, desde los primeros años que empecé a ir a Ecuador, recibiendo la transmisión de poder, la transmisión energética, las iniciaciones, pues durante muchos años, hasta que ya pues en un momento él me dijo que había completado la transmisión de poder, que tenía la misma energía que él, y entonces pues que estaba preparada como chamana, ¿no? Bueno, es un poquito así, resumiendo la trayectoria. La ayahuasca, imagino que todos habéis oído hablar de ella, muchos de los presentes también la habéis tomado. Pues es un bebedizo que se toma desde hace miles de años en la Amazonía, que han tomado pues en las diferentes etnias y grupos amazónicos. En distintos lugares de la Amazonía se ha tomado la ayahuasca, incluso pues desde hace miles de años, incluso sin haberse comunicado entre ellos, ¿no? Pues se piensa que la ayahuasca ha sido como una especie de inspiración que en algún momento ha surgido, y distintos pueblos de distintas nacionalidades y de distintos puntos de la Amazonía han empezado a consumirla a la vez, como digo, pues sin tener ninguna comunicación entre ellos, teniendo en cuenta pues que la ayahuasca se produce, o sea, se prepara con dos plantas diferentes. Pues es bastante llamativo, ¿no? Como que este aspecto de cómo esta medicina ha surgido, ¿no? La ayahuasca se prepara con lo que es una liana, que es la que se suele llamar ayahuasca mismo, que el nombre científico es la Banisteriopsis caapi. Se mezcla con otra planta, que es la Psychotria viridis, la chacruna, se conoce más comúnmente. Y estas dos plantas se tienen cociendo durante muchas horas, es bastante laborioso el proceso de preparación, hasta que sale pues el bebedizo, la ayahuasca misma, que en otros sitios, por ejemplo en Colombia se le suele llamar yagé, en Brasil está la iglesia del Santo Daime, que la llama daime, en fin, recibe diferentes nombres, ¿no? Pero todas en esencia están preparadas de la misma manera, con estas dos plantas. La Banisteriopsis caapi o la ayahuasca es la que tiene mayor proporción de IMAO, que son los encargados de permitir que el organismo sintetice el DMT, que aporta mayormente la otra planta, la chacruna. Y entonces por eso de la mezcla de los dos pues se produce este bebedizo que al tomarlo pues podemos absorber el DMT dentro de nuestro cuerpo. Si no tuviéramos los IMAO no podríamos absorber el DMT en nuestro cuerpo. Aunque el DMT es una molécula que tenemos, que sintetiza el cuerpo humano, ¿no? La ayahuasca lo que nos hace es una elevación del nivel de DMT. Y de otras sustancias también, ¿no? El DMT es como la más importante, pero tiene otras muchas sustancias que contribuyen al estado de trance. Pero todos los seres vivos tienen DMT, ¿no? Todos los seres vivos. Entonces se conoce, se habla, se investiga. El DMT se le está llamando como la molécula de Dios, porque parece que abre a la comunicación entre todos los seres vivos, ¿no? Es como una molécula que permite que se abran los, bueno, yo lo entiendo desde el punto de vista energético, los canales energéticos de comunicación entre todo lo que está vivo en el planeta, ¿no? Entonces, incluso pues también se han hecho estudios sobre, afecta especialmente a la glándula pineal, y se han hecho estudios donde se ve que la glándula pineal pues parece que está hecha de cristales de DMT, ¿no? Entonces, pues de esta manera la ayahuasca nos conecta con lo más profundo de la esencia de la vida y con la vida dentro de, pues por lo menos de este planeta, ¿no? Entonces, así, con esto abre la conexión a
o sea, abre una conexión más nítida a la parte más elevada de nosotros mismos, a la conexión con nuestra divinidad interior, con nuestro yo superior, y desde ahí pues circula para nosotros todo tipo de, o sea, la información más elevada que necesitamos para resolver nuestros asuntos, tanto nuestros asuntos mentales, emocionales, como nuestros asuntos también en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, tradicionalmente la ayahuasca se ha utilizado pues dentro del contexto de un ritual sagrado que es dirigida por el chamán. El chamán normalmente es considerado o bien el líder espiritual o bien el médico de la comunidad, o ambas cosas a la vez. Entonces el chamán es una persona que ha desarrollado la capacidad de abrirse, de abrir la conexión a las fuerzas más benditas, más iluminadas de la naturaleza, y puede canalizar esas energías de cara a la curación de los pacientes. Entonces, desde ahí también el chamán, dependiendo de su nivel de evolución, pues puede desarrollar muchas capacidades también que podríamos decir extrasensoriales, ¿no? Como la adivinación, la precognición, la telepatía, la conexión con los difuntos, conexión con otros planos de la existencia. Normalmente han tenido algún tipo de iniciación espiritual que se suele llamar muerte chamánica, que ha podido venir o bien porque han pasado un proceso de enfermedad muy fuerte o porque en algún momento han perdido la cordura. Algunos han pasado por situaciones de locura, de alcoholismo a veces también, de enfermedades mentales también, y por medio de, en este caso en concreto, por medio de la ayahuasca, ellos han conseguido la curación y desde ahí han conocido desde dentro, con mucha profundidad, pues cuáles son los procesos curativos, ¿no? Los procesos que llevan a la curación. Algunos, dentro de las tradiciones indígenas, ya se sabe antes de que vayan a nacer que en esta vida viene un chamán. Se empiezan a preparar desde que nacen, incluso antes de nacer, pues los padres ya tienen que hacer dietas, como es el caso de una de mis maestras, Mama Celia, que ella desde que nació, pues después de nacer los padres estuvieron 3 años haciendo dieta, y desde pequeñita pues ella tenía sus dietas. A veces no podía jugar, no podía comer muchos alimentos, tenía que estar pues con los abuelos que le enseñaban de la tradición y le enseñaban de las formas de curar, hasta que se va concentrando, desarrollando dentro de ella, en este caso, toda esa energía con la cual luego ella puede curar, ¿no? A veces el chamán se hace más mayor también, ¿no? Desde la vida adulta. Hay diferentes casos, ¿no? Pero lo que sí lleva siempre es un entrenamiento largo y bastante sacrificado, ¿no? Hay que hacer muchas dietas y pasar también como estadios de iniciación, ¿no? De iniciación chamánica. Entonces la gente pues allí en las comunidades amazónicas va al chamán en gran medida para curarse de las enfermedades. Muchas veces ellos no toman la ayahuasca, sino que solo toma el chamán. Entonces, con la ayahuasca el chamán tiene la capacidad de ver el paciente, de ver lo que le está pasando, la enfermedad que tiene. Así también la ayahuasca avisa de cuál es el remedio que la persona está necesitando. Y pues es bastante, lo más típico de la manera de curar es hacer la limpia, en que el chamán pues aventa con algunas ramitas, con una pluma, para espantar, digamos, las malas energías, a la vez que está haciendo un canto de invocación, de llamada a todos los espíritus de la naturaleza con los que tiene conexión, para que vengan a limpiar, a curar el cuerpo del paciente. Otras veces también pues se puede succionar del cuerpo, es decir, se absorbe del cuerpo del paciente, se absorbe el daño. Entonces el chamán a veces lo regurgita y lo saca en forma de
una especie de moco, así, donde él saca o sea, él ha absorbido energéticamente del cuerpo del paciente el daño y luego lo saca, lo transforma en su cuerpo, sacándolo en un plano material, es decir, en esta especie de moco donde saca el mal que tenía el paciente, ¿no? A veces también se utiliza el masaje. Uno puede ver con las manos todo lo que le está pasando al paciente en el estado de trance. Es también bastante habitual que se le sople energía, se le sopla a lo mejor por la coronilla, se le sopla energía para que también de esa manera salgan las malas energías del cuerpo del paciente y quede con una energía bien limpia, bien nítida, bien elevada. El paciente normalmente le cuenta los síntomas, ¿no? Va al chamán como nosotros iríamos aquí al médico, ¿no? Y le dice, me pasa esto, me duele aquí y tal. Sí. Y lo que pasa que de ahí puede ser que la causa sea una causa con mayor componente físico, con mayor componente emocional, con mayor componente, digamos, espiritual. Eso va a ir viendo el chamán y en función de eso va a actuar de una manera o de otra, ¿no? Otra, si queréis ir preguntándome sobre la marcha, pues me vais preguntando. Otra manera de curar es con el tabaco. El tabaco es también un aliado muy importante para tomar con la ayahuasca. El chamán pues a veces le sopla el tabaco también al paciente como forma de limpiarle bien energéticamente. O también le puede limpiar con piedras u otros objetos de poder que el chamán tenga en sus saberes, ¿no? Que ha recibido normalmente pues a través de su instrucción y de su trabajo espiritual. Entonces, bueno, esta para mí es una de las grandes maravillas de esta medicina, que es cómo te muestra la enfermedad del paciente y cómo te muestra también el remedio que el paciente necesita. Es muy llamativo, ¿no? Yo allí en Ecuador, pues junto con Sebastián, he visto curaciones aparentemente milagrosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una señora que llegó allí a curarse, que venía sin poder caminar, así la traía la familia, cargándola, ¿no?, en una sillita, y después de 3 sesiones, pues la mujer se fue caminando, ¿no? Caminaba así despacito, pero caminaba. Y así muchos casos de curaciones que en un primer momento parecen milagrosas porque uno no puede entender cuál es el proceso que se está produciendo, y después con la práctica, con el tiempo, pues uno va viendo realmente qué es lo que produce, cómo se producen las curaciones, y entonces pues se pueden incluso repetir, ¿no?, con otros pacientes. O sea, de alguna manera en este tipo de curación entramos o salimos del mundo, del campo de la lógica, de la mente racional y lógica, para entrar en el lado más intuitivo, en el lado derecho de nuestro cerebro, ¿no? Y percibimos, ¿no?, contactamos también con nuestra parte superior, y desde ahí pues entramos en otro mundo de curación, ¿no?, que también, como digo, pues se produce y funciona, ¿no? Funciona. El paciente en otros casos sí toma también la ayahuasca, además de tomar el chamán. El paciente también puede tomar la ayahuasca y también puede ver aspectos de su enfermedad y de su curación. También puede ver y los remedios a lo mejor que necesita también, ¿no? Otra de las cosas por las que se suele ir al chamán es para adivinar lo que va a suceder en el futuro. El chamán tiene esta capacidad de ver más allá. Por ejemplo, pues hace poco eran las elecciones de la ciudad que tenemos más cerca, ahí donde vivimos nosotros. Nosotros vivimos en un pueblito que se llama Los Encuentros, ¿no? Y ahí cerquita eran las elecciones municipales. Y entonces pues vino uno de los candidatos a la alcaldía.
para que el chamán viera, y en este caso él también tomó, para ver quién iba a ganar las elecciones, ¿no? Y sí, el chamán vio quién iba a ganar, que iba a ganar él también vio que iba a ganar él, y efectivamente ganó las elecciones, ¿no? A veces también pues vienen, por ejemplo, aquella zona es zona de minería, y vienen los mineros a preguntar a ver por qué parte es mejor penetrar en la veta, ¿no? En la veta de oro. Entonces el chamán pues también puede ir viendo cuál es el mejor sitio, o a veces han venido a buscar personas desaparecidas también. Eso también fue llamativo, un caso de una familia que vino a buscar una chica que había desaparecido. Fue un caso muy sonado en Ecuador, que estaba en todos los medios de comunicación, ¿no? Y había desaparecido, y bueno, allí con don Sebastián, pues en el trance, ¿no? Buscando, pues se vio que la chica estaba muerta, y apareció, ¿no? Apareció muerta, así tal cual se había visto, ¿no? A veces pues se dan pistas también para estas cosas, ¿no? También se ha usado tradicionalmente para resolver los asuntos de las comunidades, ¿no? Como la ayahuasca tiene esta capacidad de armonizar las relaciones de una manera pues tan increíble, ¿no? Tan fuerte, es como tan fácil resolver los asuntos que hay entre uno y otro. Pues se toma en las comunidades cuando hay conflictos entre la gente de la comunidad, pues todos toman y se resuelven así muchos asuntos, ¿no? Que a lo mejor de otra manera serían difíciles de resolver. Y también se suelen llevar a los muchachos cuando están así descarriados, digamos. Por ejemplo, allí en Ecuador el consumo de la marihuana es una cosa, la marihuana es una droga marginal, ¿no? Entonces, pues los chicos cuando toman droga pues suelen entrar también en esta cuestión de que si roban, atracan y entran como, digamos, en el mundo marginal, ¿no? En una ocasión pues también trajo una familia a un chaval, bueno, de unos 17 años así, que estaba, bueno, pues que no iba a estudiar, que no iba a clases, que estaba con la marihuana, que le robaba a la familia, le había robado a la madre, etcétera, etcétera. Y entonces le hicieron tomar ayahuasca, ¿no? Cuando él tomó ayahuasca, pues no sé qué cosas vería, pues probablemente todo tipo de cosas horribles, ¿no? Pues gritaba y, bueno, el mundo indígena es también un poco más rudo que nosotros, digamos, ¿no? Gritaba diciendo, por favor, quitarme esto que ya lo he comprendido, quitarme esto de encima, quitármelo, ¿no? Y entonces, pues ya cuando Sebastián se compadeció de él, pues dijo, ven para acá y tal, que te voy a limpiar. Ya le limpió, le hizo bajar el trance, y el chico pues a los siguientes días pues vino contando la familia pues que le había pedido perdón a su madre, que decía que había comprendido perfectamente todo el daño que le estaba haciendo a la familia y cómo quería desde ahí reconducir su vida, ¿no? O sea que de alguna manera la conexión también con la fuerza superior, con la naturaleza superior, pues le lleva a cada uno, ¿no? Pues le lleva a coger el camino pues que es bueno seguir, ¿no? También se acude al chamán pues cuando uno va a ir a un juicio, cuando va a ir a hacer una entrevista de trabajo, para abrir caminos, ¿no? Quitar obstáculos. Cuando va a iniciar un proyecto, ¿no? Se limpia, se le energetiza al paciente. Como escuché una vez decir a Claudio Naranjo, ¿no? Como que la ayahuasca te trae buena suerte, ¿no? Es como que esto que llamamos suerte está también en nuestra energía, ¿no? Quitando todos los obstáculos que tenemos delante de eso, pues se va abriendo el caminito, ¿no? Luego también pues se toma para desarrollar cualidades como puede ser la cacería, la pesca, para la chacra, ¿no? La huerta, para ver a lo mejor pues dónde están los animales para ir a cazar, etcétera, etcétera. O en realidad con cualquier capacidad que uno quiera desarrollar se puede tomar la ayahuasca, ¿no? Aquí en España me acuerdo en Pinoso un chico que era agricultor, tenía
una huerta, y entonces contaba después del trance que tenía toda la huerta llena de unos gusanitos que no sabía qué hacer con ellos, ya les había echado de todo y no conseguía acabar con ellos, ¿no? Y contaba que en el trance pues, le vino un recuerdo de cuando él tenía como 4 años, así, su abuelito, ¿no? Que le estaba diciendo: mira, hijo, cuando tú veas estos gusanitos tienes que matarlos con esta otra planta, ¿no? Y así mismo, ¿no? Luego nos contó que lo había hecho y realmente funcionó, ¿no? Como él, bueno, ya tenía la información dentro, ¿no? Pero como la ayahuasca tiene esa capacidad de abrirte también al conocimiento que uno puede tener olvidado, ¿no? Bueno, también se lleva para otras cosas así más, como para bendecir el coche, por ejemplo, para no tener accidentes, o para buscar pareja, para echarse un novio, o para echar a una tercera persona que ha entrado en medio de la pareja y se la quiere echar de en medio, y ese tipo de cosas. Y también, pues claro, van para aprender también, ¿no? Van al maestro o chamán para aprender a desarrollarse como chamanes. Bueno, esto sería en principio los usos más habituales de la ayahuasca en la Amazonía, y pues ya desde hace años nos viene llegando aquí a Occidente, cada vez con más fuerza se va despertando el deseo de conocer esta planta para tanta gente, ¿no? Porque está siendo como una medicina pues muy, desde mi punto de vista, muy indicada para los tiempos que vivimos, ¿no? Por muchas razones que os voy a ir explicando, ¿no? Bueno, aquí también pues acude mayormente la gente para aspectos de curación, aunque más que para la curación física, como suele ser allí en la Amazonía, pues suele ser más pues, por cuestiones psicológicas, emocionales o espirituales. Y bueno, pues que vivimos también en una sociedad que está muy desconectada de la naturaleza, que no respetamos los biorritmos naturales, ¿no? Tenemos luz eléctrica en cualquier momento, no vamos con los ciclos del día, del sol, de la noche, del invierno, del verano, ¿no? Vivimos también con un nivel de estrés muy alto, pues en parte por esa misma desconexión de la naturaleza, y también porque parece que la sociedad occidental pues vivimos como una crisis existencial donde hay mucho vacío interior, que nos viene dado pues también por esta forma de vida y por esta deseo insaciable de tener más, de desarrollar más, de conquistar más, de tener más dinero, etcétera, etcétera. Y vivimos también de una manera bastante aislada, ¿no? Hemos desarrollado, ya llegando al exceso, pues el individualismo, y vivimos de una manera muy, muy aislada. Y por otro lado, pues nuestro cuerpo físico también sufre las consecuencias de todo esto, porque pues, nos alimentamos con productos que llevan mucha química, mucha pesticida, y no estamos tan conectados con las necesidades naturales del cuerpo, ¿no? Todo esto pues nos va debilitando nuestra energía y nos apaga también, por otro lado. Entonces la ayahuasca tiene una facultad muy grande de conectarnos con la naturaleza. Es decir, la ayahuasca abre la percepción, nos abre al mundo simbólico, al mundo arquetípico, colectivo, de los seres de la naturaleza. O sea, dentro del trance pues puede ver muchos animales, muchas plantas. Por ejemplo, si uno ve pues el jaguar, pues todo el mundo sabe lo que es un jaguar, ¿no? En las ciudades, en el campo, en la selva, en la montaña, en todas partes uno sabe lo que es el jaguar y las cualidades que tiene, ¿no? Entonces nos abrimos de esa manera a un mundo simbólico que está en el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces ahí también, en todo esto que nos conecta con esta parte natural, pues tiene un profundo efecto sanador sobre el cerebro reptiliano, que es la parte más antigua del cerebro,
que rige nuestras capacidades básicas, pues de la respiración, de la presión arterial, del calor corporal, la temperatura corporal, el equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces viene desde ahí a curar pues, muchas enfermedades. O sea, la ayahuasca, en lo que uno ingiere la ayahuasca, pues lo primero que hace es hacer una elevación de nuestra energía. Y en esta elevación pues nos va a ir conectando con las partes más elevadas de nosotros mismos. Por eso se le suele llamar planta maestra, ¿no? Porque nos va a abrir a la conexión con el maestro, la maestra interna, y esa es la mejor manera de obtener pues las mejores respuestas a aquello que necesitamos, porque nuestro maestro interno es el que mejor sabe lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que nos hace falta, lo que necesitamos y lo que mejor nos viene, ¿no? Entonces tiene la facultad, el trabajo con la ayahuasca o la medicina, como se le llama también, ¿no? De desarrollar hombres y mujeres libres, ¿no? Que no están dependiendo de que alguien desde fuera me dé el permiso o me dé la forma en que yo puedo conectar con lo divino o con lo más elevado, ni tampoco alguien que me diga exactamente lo que yo tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, sino que el que toma la ayahuasca se conecta con su propia divinidad interior directamente, sin intermediarios, ¿no? Y desde ahí pues se desarrolla una forma de libertad y una forma de elevación espiritual que da lugar a personas que pueden regirse por sí mismas, ¿no? En esta sociedad a veces hay mucho miedo también a dar la libertad, a vivir en libertad, porque parece que nos va a generar un caos del que no vamos a poder avanzar, ¿no? Que va a ser una cosa terrible, ¿no? Y en realidad, pues cuanta más elevación espiritual hay y más libertad, también se desarrolla más la compasión, más el cuidado de los otros, y en ese sentido, pues todo fluye de una manera más armónica, ¿no? Para todos, no solo para uno. Por otro lado, pues la ayahuasca tiene la experiencia de abrir muy directamente a la experiencia amorosa. Yo suelo decir en las ceremonias que esto es como beber amor líquido, y entonces pues todo lo que no está en esa sintonía, en esa vibración, va a ir saliendo del cuerpo, ¿no? Entonces, normalmente pues a través del vómito, a través de soltar la defecación, por la orina, por el sudor, por las lágrimas, ¿no? Todos los fluidos que salen de nuestro cuerpo durante el estado de trance están limpiando los tóxicos que llevamos dentro, que pueden venir desde la alimentación hasta pues los pensamientos negativos, repetitivos o limitantes, o las emociones exageradas o retenidas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que nos intoxica, así como las vibraciones o energías que hemos recibido también a veces pues de alguna agresión o de algún lugar por el que hemos pasado donde ha habido malas energías y las hemos absorbido, ¿no? Entonces, en todo eso la parte de la purga nos va a ayudar a limpiar, y es una forma en que el cuerpo también aprende de nuevo a curarse a sí mismo, ¿no? Que es una de las facultades que más perdemos al perder esta conexión con la naturaleza, ¿no? O sea, la posibilidad de sacar en función de cuándo el cuerpo necesita liberarse de algo, echarlo para afuera y cómo reorganizarse internamente, pues es otra de las cosas que nos provee esta forma de purgar. Y siempre hay etapas, ¿no?, donde te vas encontrando con otros tipos de tóxico también para limpiar, ¿no? Pero no siempre se vomita, y hay personas que no vomitan, ¿no? Por ejemplo, Sebastián es una persona que vomita poco, ¿no?
vomita poco, solo en determinadas ocasiones, ¿no? Él vomita pocas veces, ¿no? Y luego hay otras maneras también de transmutar la energía, no solo es el vómito, ¿no? Pero bueno, las personas, yo tampoco no tengo desarrollado el reflejo del vómito, no puedo vomitar, aunque he hecho todo tipo de cosas para tratar de vomitar, no he conseguido vomitar, ¿no? Pero las personas que toman ayahuasca así de manera continuada y vomitan, pues para todo el mundo termina siendo una maravilla el proceso de vomitar, ¿no? Increíblemente. Bueno, yo he llegado a conocer, por ejemplo, una amiga que vomitaba cantando, ¿no? Hacía así una serie de sonidos guturales, ¿no? Y hacía, pero una cosa bellísima, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también, aparte de lo que uno se quita de encima, pues el vómito, la ayahuasca, también de cosas químicas, ¿no? Que uno lleva en el cuerpo. La ayahuasca por lo general te muestra qué es lo que estás vomitando. Entonces eso también te da una información muy valiosa para tu camino, para tu sanación, ¿no? Estás vomitando la tristeza de hace 20 años, estás vomitando las iras que te dio, no sé, cualquier cosa, lo que comiste, cosas que te sientan mal y te sientan bien en la alimentación también, ¿no? Te va mostrando. O sea que la purga tiene una cosa muy, muy interesante, ¿no? En la visión, ¿no? O sea, tú a lo mejor vomitas y en lo que vomitas tú estás pudiendo ver o escuchar a veces, ¿no? O sea, la planta te va diciendo qué es lo que tú estás echando, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces desde ahí uno pues se puede autorregular, ¿no? Puede coger el timón para autorregularse, ¿no? Por otro lado, la ayahuasca también tiene la facultad de abrir mucho los sentidos, mejora la vista. Hay personas que después de las ceremonias no necesitan usar las gafas. Mejora el oído, ¿no? Enseña a cantar, enseña a tocar instrumentos. El olfato también, ¿no? Despierta memorias olfativas que son a veces tienen una información valiosísima, ¿no? De cosas que hemos podido percibir incluso de bebés, ¿no? Hace poco tenía yo el caso de una señora que vino a tomar ayahuasca, tenía ELA, ¿no? Y entonces le estaba haciendo una curación y entonces me empezó a llegar así como un olor a tóxico. Y le pregunté a ella, digo, ¿tú has estado últimamente expuesta a algún tipo de tóxico? Y dice, mira, tengo una guerra ahí donde yo vivo, pues vienen a fumigar las plantas y cada vez que vienen a fumigar las plantas yo me pongo fatal, ¿no? Y no consigo que no echen esos productos químicos. Bueno, ya estuvimos hablando ¿no? Pero cómo la ayahuasca te trae esa información de qué está dañando en ese momento a la persona, ¿no? Desarrolla el gusto también, el tacto, ¿no? Como decía antes, pues se puede llegar a ver con los dedos, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo de la persona, conforme se va tocando, se puede ir viendo todo lo que la persona tiene dentro, ¿no? Entonces este encendido que hace la ayahuasca en el cuerpo, ¿no? Revitalizando, dando energía a toda la conciencia corporal, pues hace unas transformaciones muy profundas y muy, muy importantes. A veces cosas muy sencillas, como volver a sentir la brisa, ¿no? en la cara cuando caminas, ¿no? Cosas así que te ponen en otro lugar, ¿no? ¿Fiebre? No, fiebre no. Se puede calentar el cuerpo porque a veces sí cura a través del calor, encendiendo el fuego interno, pero no es una fiebre, digamos, que denota enfermedad, sino lo contrario, que está haciendo un proceso de curación, ¿no? Bueno, para tomar ayahuasca es mejor no tomar medicamentos, pero hay niveles de
de incompatibilidad. O sea, los medicamentos que son incompatibles son los medicamentos, sobre todo los que afectan al sistema nervioso, los que se toman para, pues, los antidepresivos, por ejemplo, los antiepilépticos y este tipo de... Entonces, para tomar hay que dejar la medicación por lo menos un mes antes, ¿no? Hacer un proceso donde uno pueda ir reduciendo. La ayahuasca tiene unas capacidades antidepresivas maravillosas, no solo por todo lo que te enseña, sino, o sea, ya a nivel bioquímico, digamos, tiene una fuerza antidepresiva muy grande, ¿no? Sube mucho el nivel de vitalidad. Pero para tomar ayahuasca es mejor no venir con químicos. Nada, daros a todos mucho las gracias por estar aquí, por escuchar y pues hasta otra ocasión que nos volvamos a encontrar.